Buenas noches, Evelyn. Muchísimo gusto pues volverte a ver. Vamos a en esta ocasión pues tener la tutoría de la asignatura de Lengua y Literatura. Vamos a entonces a revisar el siguiente tema. El tema se denomina Convivencia Armónica con la biosfera y el universo. ¿Qué nos quiere decir en este caso este tema? Nosotros sabemos que muchas de las veces la literatura nos permite plasmar cualquier tipo de escenarios, ¿verdad? Yo puedo plasmar mis sentimientos, ¿no es cierto? Puedo plasmar situaciones, noticias, un poema, todo lo que se nos venga a la imaginación, yo lo puedo plasmar por medio de la escritura, ¿verdad? Desde siempre el hombre se ha caracterizado por tener un gran interés hacia los paisajes naturales. Sí, esto lo conocemos desde siempre, sobre los paisajes naturales, sobre las selvas, sobre los seres vivientes que le rodean. Y desde un inicio hemos dependido de la naturaleza para nuestra supervivencia. Nos valemos de la tierra, nos valemos del agua, de las plantas y de los animales. Conforme ha ido pasado el tiempo, el ser humano se ha ido acostumbrando a este uso incesante de estos recursos naturales, provocando ¿qué? Una destrucción del ecosistema. Por eso mismo el ser humano se da cuenta, ¿no es cierto?, de estos daños causados en la propia naturaleza. Por lo tanto, trata de tomar cualquier situación, ¿no es cierto?, que pueda para poder ver cómo resolvemos estos daños dirigidos, en este caso, hacia la naturaleza. Por lo tanto, aquí interviene la literatura. Muchos clásicos de la literatura nos enseñan a valorar estos estrechos vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Existen variedad de autores que tienen una destacada sensibilidad ecológica y un mensaje activista en favor a la defensa de la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, escriben acerca de defender a la naturaleza, de dar a conocer esa sensibilidad ecológica a través de un testimonio personal, a través de un ensayo, e incluso a través de la novela o de la novela de aventura. ¿Me levantaste la mano, Evelyn, o se te aplastó? Lisa, y lo que pasa es que se quedó en la primera imagen. Sí, estamos explicando únicamente la temática. Ahora vamos a ver qué es una novela. Después de conocer por qué este tema, porque pareciera que no tiene relación, ¿verdad? Convivencia armónica con la biosfera y el universo. Es por esta razón, porque la literatura nos permite plasmar, ¿sí?, diferentes escenarios. Muchos de ellos que nos permiten, en este caso, como los clásicos de la literatura, defender esta integridad de la naturaleza, estos derechos que tiene la naturaleza. Y entre ellos, pues, la novela nos permite esta finalidad. ¿La novela qué es? La novela es una narración literaria en la que se cuenta, ¿verdad?, una historia. Está compuesta por hechos imaginarios que le suceden a los personajes. La novela en este caso suele ser extensa, muy diferente a un cuento. Un cuento es sumamente cortito, ¿verdad? En un cuento yo tengo, qué sé yo, unas 10 páginas, pocos personajes, tengo también el espacio en donde se desarrolla muy cortito, poco desarrollado. Y se caracteriza por la libertad en el uso de recursos estilísticos, puede contener diálogos, fragmentos poéticos, descriptivos. La novela tiene entonces, mi estimada Evelyn, muchos subgéneros, como novela histórica, de aventuras, novela policíaca, de acción, de misterio, novela psicológica y de caballerías. Tenemos también las más conocidas, las novelas de amor, ¿no es cierto? Las novelas de ciencia ficción, de terror, entre otras. Ahora vamos a hablar acerca de la novela específicamente de aventuras. ¿Por qué nos interesa revisar acerca de la novela de aventuras? Una novela de aventura, ¿no es cierto?, nos cuenta una historia. Esa historia está compuesta por hechos imaginarios, ¿verdad? Como habíamos dicho, que le suceden en este caso a personajes. La novela de aventuras se centra en un solo argumento, en una sola acción, por así decirlo, Evelyn, en los viajes que estos personajes tienen y en el riesgo que corren en estos viajes, ¿sí? Generalmente los viajes a los que estas personas o los personajes se dirigen son a lugares misteriosos o lugares que son lejanos. El eje central de la trama de esta novela de aventuras es la acción, ¿sí? Los personajes tienen que pasar por muchas situaciones
muchas de ellas adversas, ¿no es cierto?, donde ponen en peligro su vida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Evelyn, si tú has visto esta película del viaje al centro de la Tierra No, o La isla del tesoro, tampoco. donde sale la roca. Bueno, por ejemplo, hubiese pensado que la viste, pero no pasa nada, te las recomiendo ambas películas. Ambas películas son basadas en estos escritos de Julio Verne, ¿ya? Y tienen muchos elementos fantásticos. Por ejemplo, en El viaje al centro de la Tierra, te cuento una pequeña parte. Ellos tienen la idea de que en el centro de la Tierra hay una pequeña civilización, ¿sí? Entonces, cuando viajan al centro de la Tierra, en realidad encuentran como una nueva naturaleza, ¿sí? Pero donde existen todavía los dinosaurios, ¿sí? En la era del hielo también sale una parte parecida. No sé si te acuerdas. Entonces encuentran dinosaurios, encuentran que las situaciones ahí son muy diferentes, por ejemplo, nuevos elementos como las plantas, los mismos animales, y en este caso los personajes tienen que sobrevivir a situaciones adversas, como que los animales se los quieren comer, como que las mismas plantas también se los quieren comer. Entonces, estos elementos de acción hacen que el protagonista se vea como un héroe o una heroína, que como nos dice, tiene que vencer una serie de obstáculos que son reales, ¿ya? El escenario, hablamos de lugares, ¿no es cierto?, que son prácticamente míticos, pero muchas de las veces también son lugares que son localizables en un mapa, son mitificaciones de América, de Asia y de África. Muy bien, ¿cuáles son las características de la novela de aventuras? En primer lugar, que vamos a tener la intervención de este protagonista que por todas las situaciones adversas que tiene que pasar, se lo conoce o se lo percibe, en este caso, como un héroe o heroína. La trama, comentamos que se da en lugares exóticos. Sí, mira, por ejemplo, esta es una parte de lo que te contaba de la isla del tesoro, ¿sí? Si lo ves aquí al actor y aquí tenemos una iguana gigante. Esto es porque los animales pequeñitos en esta isla son gigantes y los animales que son gigantes son pequeñitos. Hay una situación adversa, ¿sí? Entonces, como obras destacadas podemos mencionar La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, El corsario negro de Emilio Salfagari o Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. ¿Sí? Muy bien, también mira que estos Los viajes de Gulliver también se ha realizado una representación en una película. También te la recomiendo, muy buena. Muy bien. Vamos a ver cuál es la estructura de una novela. Vamos a partir de la siguiente explicación. La novela, mi estimada Evelyn, tiene la siguiente estructura, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. En la parte inferior vamos a tener el tiempo, ¿no es cierto?, en donde se desarrollan los actos o sucesos. Y en la parte de acá vamos a tener la tensión con la que se desarrollan estos actos o estos sucesos. Ya, se me fue muy acasito. Entonces, durante cada uno de los episodios o de los capítulos que tiene nuestra novela, la tensión va subiendo, ¿sí? En el desarrollo. Iniciamos primero con una situación que es muy normal, ¿verdad? La situación es normal, los personajes no tienen nada del otro mundo, todo se sucede de una manera muy normal. A medida en que va pasando el tiempo, esta situación va cambiando. Esta es situación normal, ¿no es cierto? A medida que el tiempo va avanzando, esta situación de igual manera va cambiando. La tensión, como tú puedes ver, ¿no es cierto?, va aumentando hasta que se genera el máximo de la tensión, que en este caso es el clímax. Aquí tenemos la tensión máxima, que es el clímax. ¿Qué pasa en el clímax? Cuando sucede lo más peligroso en esta novela de aventuras, donde parece que el personaje ya no va a sobrevivir, ¿sí? Y este personaje es tan inteligente, ¿no es cierto?, que logra encontrar una solución a esta situación y este clímax va otra vez cayendo, ¿no es cierto? Se vuelve a constituir en una situación otra vez normal, ¿sí? Siempre vamos a tener estas variantes, situación normal,
Se llega al máximo del clima, al máximo de la situación y otra vez se vuelve una situación normal, porque este clímax siempre va a tender a una solución, ¿ya? La estructura también está concebida como introducción o planteamiento, lo que es inicial, ¿no es cierto? Donde tenemos una situación normal. Aquí describimos el escenario, es decir, dónde ocurre la acción, se plantea el tema, se plantea el tono de relato, si va a ser en primera, segunda, tercera persona, se presentan los personajes que van a intervenir, principales y secundarios, y se expone la situación inicial que, como te comentaba, generalmente es una situación normal. El acontecimiento inicial es el hecho que rompe el equilibrio original, ¿no es cierto? Donde ya tenemos una primera situación de conflicto que comienza o que me da a mí lugar a la acción. Posteriormente tengo el nudo desarrollo del conflicto. Aquí se describen las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver el conflicto planteado y restituir el equilibrio. Es decir, ven la manera de cómo salir de esta situación que ha generado conflicto, ¿no es cierto? Se ponen a pensar y dicen, bueno, esto podemos hacer, y lo llevan acá. Y por último tenemos el desenlace. El desenlace es la situación final que supone la solución de este conflicto, ¿no es cierto? En donde los personajes ya han sabido cómo actuar, ya han sabido qué es lo que deben de hacer para salir de este conflicto, ¿no es cierto? Y volvemos a tener, como viste en el esquema, una situación nuevamente normal. ¿Preguntas hasta aquí, Evelyn? No, licenciada. No, perfecto, muy bien, Evelyn. Entonces, esto es lo que podemos observar en cuanto a la estructura de la novela. Si no hay preguntas, pues podemos entonces explicar de qué se trata el trabajo autónomo. Permíteme, por favor. Un segundito que se me abre el archivo, que está un poquito lento. Muy bien. Es facilito también este trabajo autónomo. Permíteme que se me abra, que se me abra. A ver, Evelyn, voy a dejar de compartir para poder compartir el trabajo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aquí estamos. Aquí está la actividad de trabajo autónomo y estamos en la actividad número 8 correspondiente al proyecto número 7. La finalidad en este caso es estructurar diferentes tipos de textos, en este caso narrativo, combinando diferentes tramas, narrativa, descriptiva, expositiva, conversacional o argumentativa, según sean pertinentes, ¿verdad? Vamos a elaborar preguntas indagatorias, manejar normas de citación, identificar las fuentes más comunes. El tema de la actividad, ya lo conversamos al inicio, es saber convivir en equilibrio con nuestro entorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Evelyn? Vamos a poner en práctica nuestra creatividad de escritores. Vamos a escribir un relato corto de no más de 300 palabras y cumplir con la estructura de la novela, ¿sí? El relato tiene que enfocarse en el escenario de la naturaleza, ¿sí? Recuerda que la naturaleza, en este caso, es la trama, ¿no es cierto?, o lo específico donde se va a desarrollar la acción, como lugares exóticos, ¿ok? Entonces vamos a escribir un relato, como comenté, de no más de 300 palabras y cumplimos con la estructura de la novela. ¿Preguntas tal vez? ¿Qué es una novela inventada? Sí, una novela de tu creatividad. De 300 palabras, cortita, donde tengamos una novela de aventuras, ¿ok? Ya. Muy bien, entonces esto vamos a hacer, Evelyn. Ya sabes que la actividad es sobre 10 puntos con la presente rúbrica, que tomamos en cuenta pues un puntito con el hecho de entregar la actividad con la fecha estipulada, ¿sí? Lo demás, tal y como siempre se ha manejado, ¿ok? Entonces, si no hay preguntas, Evelyn, voy a dejar de compartir esto. Te agradezco muchísimo por tu presencia. De aquí nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Cualquier duda, sabes que puedes acudir directamente a Leo, ¿ok? Ya, licenciada. Ya, Evelyn, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Chao, chao. Igualmente, licenciada, linda noche. Gracias.